Vamos a dedicar esta media hora que tenemos. Yo quisiera expresar, en primer lugar, mi gratitud y mi alegría. Nos hemos presentado. Yo todavía no me presento. Yo no tengo sus experiencias tan bonitas. O más bien, mis experiencias son de otro tipo. Yo recordaba ayer cómo conocí por primera vez a la realidad de la que estamos hablando, el Regnum Christi. En 1980 me encontraba en los Estados Unidos, en Connecticut, en New Haven, y me dijeron que ahí cerca había un noviciado de los padres legionarios. Y la curiosidad me llevó a ir a visitarlos. Y me impresionó especialmente el hecho de que había novicios americanos que hablaban español. Fue una experiencia interesante porque ¿qué es lo que los lleva a hablar español? Cuando yo conocía por otros caminos, también en mi instituto, a estos americanos que se rehusaban a hablar cualquier otra lengua que no fuera la suya. Y entonces me di cuenta que había algo extraño y que suscitó mi curiosidad en un primer momento. Después ya no tuve contactos ulteriores, aunque sí tuve contacto con los legionarios en la escuela, en nuestra Pontificia Universidad Gregoriana, donde yo era profesor. Había estos estudiantes, pero eran estudiantes que aparecían y desaparecían, pero eran muy buenos. Pero esta actitud de ellos no se podía confrontar, porque casi no había manera de tratarlos mucho. Y después ocurrieron todos los hechos que ustedes conocen, y el Santo Padre me llamó para darme esta responsabilidad. Así, yo tendría casi que pedirles perdón en este momento a los miembros del Regnum Christi, de primero y segundo grado, porque en mi perspectiva, de alguna manera, ustedes no existían. Porque como hemos hecho muchas veces, hacemos muchas veces, las cosas, los problemas, las cosas que no caminan son las que llaman nuestra atención. Y en ese momento lo que nosotros veíamos era la Legión, y particularmente la parte menos bella. Y cuando una realidad se ve en la parte menos bella, se encuentran pocas cosas que merecen, por las cuales entusiasmarse. Pero había una parte muy hermosa, un aspecto que muchas veces se olvida es este. Cuando el Papa me llamó para hacerme su delegado en este campo, él ya había hecho un camino largo, ya había hecho una evaluación. Se tuvo toda la noticia escandalosa. Se hizo la visita apostólica a la Legión, todos los sacerdotes y religiosos, por parte de 5 obispos que se comprometieron a fondo en esta visita. Se hizo una relación y se dio un juicio comprensivo. Muchos en ese momento veían solo el mal. Y si se ve solo el mal, ¿cuál es la reacción? Es mejor hacer desaparecer la realidad que está delante de nuestros ojos. Y aquí surge un aspecto muy hermoso de la vida de la Iglesia, que constata que en su interior existe el mal, pero la palabra última no la tiene el mal, sino el bien. La lucha entre el bien y el mal siempre ha existido. Pensemos en la lectura del libro del Génesis, al inicio de la Sagrada Escritura. Pondré en enemistad entre ti y la mujer, tu descendencia y la de ella.
pero ella te aplastará la cabeza. Y esa es la experiencia que todos hacemos. Lo hablan incluso los paganos cuando dicen, veo el bien, pero hago el mal. Nosotros, desde el inicio de la humanidad, de una manera más o menos explícita, hacemos esta experiencia de la lucha entre el bien y el mal dentro de nosotros, fuera de nosotros, a nuestro lado, en la historia y en el mundo. Pero en esta lucha hay una luz y una esperanza. La esperanza es nuestra certeza de la victoria del bien sobre el mal, de la luz sobre las tinieblas. La tiniebla y la muerte no son la última palabra. Es más, nos impiden reconocer el sentido de la vida. Son el bien, la luz, la vida, la plenitud que nosotros experimentamos, lo que nos dan sentido. Y es esto lo que la Iglesia ha sabido hacer. Mientras el mundo, perdonen esta comparación, mientras el mundo ve el mal para escandalizarse y después para decir todo está mal, destruyámoslo. Nosotros debemos tener los ojos abiertos para ver la realidad. Hay que darnos cuenta de la verdad de las cosas con los ojos bien abiertos, que saben leer en profundidad y en la totalidad. Eso es lo que ha hecho el Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, cuando me llamó. No porque yo fuera alguien especial, sino porque al inicio, las primeras 2 líneas de la carta de nombramiento dice: después de haber hecho la visita apostólica a la Legión, he constatado que gran parte de los sacerdotes legionarios son personas llenas de celo, fieles a su vocación y comprometidos en el servicio de la Iglesia. Y entonces hay que tener confianza. El bien está ahí presente y hay que confiarnos al bien y continuar siempre el camino. No permitir que el mal paralice nuestras energías, porque la conclusión es siempre la misma. Cuando nos ensañamos para subrayar el mal, queremos llegar a una conclusión. No vale la pena trabajar. La parálisis, que después nos hace correr el riesgo de llegar a la muerte. En cambio, el Papa ha hecho un juicio muy positivo. No obstante la situación difícil, ha visto el bien. Lo vio en la Legión, en primer lugar, donde no se veía el bien. Pero circunscribió el problema al inicio. Y el problema estuvo centrado en este tema. Cuando el Papa me dio este nombramiento, tenía que ver sobre todo la Legión. Y en las últimas 2 filas de las líneas de la carta decía que también el Regnum Christi. Y fue tanto que yo ni siquiera lo había notado. Yo había sido nombrado delegado para la Legión. Eso para explicarles cómo es que los olvidamos. Pero trabajando descubrimos otra realidad. El Regnum Christi, en primer lugar, lo descubrimos en las personas que eran colaboradores más estrechos de los legionarios. Y eso fue lo primero que vimos al recibir el encargo y luego lo hemos extendido y nos dimos cuenta de la presencia del tercer grado. Tan es así que el Papa encargó a un visitador, Su Excelencia Monseñor Blázquez, para que visitara también al tercer grado. Y a ustedes se quedaron fuera, los de primero y segundo grado. De alguna manera no tuvo tanta relevancia. Pero caminando llegamos a descubrir esto y quizás sea la realidad más bella. Cuando descubrimos el primero y segundo grado, de pronto se iluminó nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestro interés.
Y en la visión global, por lo menos yo y también mis otros colaboradores, tuvimos una impresión de luz que nos ha permitido mirar con mucha confianza y esperanza hacia el futuro, porque hay tanto bien en esta realidad completa. ¿Cuántas cosas ha hecho esta realidad del Regnum Christi? Y entonces, al tener que ver y considerar toda la realidad y considerar cada una de las partes dentro del todo, dijimos, tenemos que también tener en consideración al primero y segundo grado. Y lo hacemos ahora, quizás con un poco de retraso. Y es de esto que quisiera pedirles una disculpa por el retraso con el que hemos llegado. Pero ha sido un retraso que se debe a las exigencias. Quien está herido debe ser atendido primero. Quizás ustedes serán la parte menos herida y también la parte más numerosa. Por lo demás, habría que hacer una investigación más exacta sobre el número, porque hay números muy diferentes. Se habla de 30.000, pero también hay quien llega a 60.000. ¿Cómo se puede lograr tener unos números así? Una cosa así legendaria. Pero de que es una grande realidad, esto es evidente. Y entonces hemos dicho, tenemos que reunirnos en la unidad completa. Nos hemos dado cuenta, más que descubierto, que el Regnum Christi es una realidad que supera inmensamente a la Legión y a las personas del tercer grado y que hay que verla como un todo. En este momento en que ustedes se han presentado, me ha alegrado mucho, porque esta es una realidad que necesitamos en la Iglesia, el mundo laical. Nos estamos convirtiendo en un pueblo, corremos el riesgo de ser un ejército sin soldados, se decía hace tiempo. Nuestra mirada generalmente se fija en la jerarquía, que sin duda es una parte importante de la Iglesia. Pero si nos limitáramos solamente a la jerarquía, de la cual los legionarios de alguna manera forman parte porque son sacerdotes, nosotros no comprenderíamos ni siquiera la misma jerarquía. El sacerdote, el sacerdocio, también las personas consagradas, están todas al servicio del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, los bautizados, los fieles laicos, son ellos los que le dan sentido a la Iglesia y constituyen fundamentalmente a la Iglesia. Es verdad, precisamente porque existe el pueblo de Dios, este pueblo de Dios le da sentido a la jerarquía, al sacerdocio y a la vida consagrada, en la profesión de los consejos evangélicos. Pero este pueblo de Dios es el pueblo que debe dar testimonio continuamente de la realidad de la Iglesia como el proyecto de Dios, de unificar a todos los hombres como su familia. Es un proyecto grandioso. En la historia de la Iglesia hemos tenido tantas glorias. Y tenemos tantas glorias. Mártires, tenemos mártires. Santos, santos canonizados, los tenemos también nosotros, de todo grupo, de toda clase de fieles, de cada edad, de cada nivel social, tenemos santos. La Iglesia, Madre de los Santos, imagen de la ciudad celeste, decía nuestro poeta Manzoni. Pero también, mientras estamos en camino, hacemos la experiencia de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad. Y de vez en cuando, esta fragilidad se extiende, se difunde. Tan es así que se habla de la necesidad de una reforma, de un nuevo compromiso. Y son los momentos de la gracia. Cuando nosotros tomamos conciencia de que tenemos necesidad de renovar
nuestra vocación, di dargli nuovo vigore de darle un nuevo e vigor sentire un nuevo impegno y perché de c'è escuchar, bisogno. sentir un nuevo compromiso, porque hay necesidad de Él. L'ho sentito dalle vostre Y eso es lo que testimonianze. yo he experimentado y escuchado de sus testimonios. In questa mattina Yo esta mañana un'esperienza analoga he che è vivido una avvenuta experiencia settembre análoga scorso, a lo que viví en el septiembre pasado, ci siamo cuando ritrovati insieme. nos C'era anche encontramos. qualcuno del Regnum Christi, primo e secondo grado. También había algunos miembros de primero y segundo grado. Estábamos buscando cuál es el sentido más profundo de nuestra existencia, de nuestra realidad. ¿Por qué existe la legión, los legionarios? ¿Por qué existen las personas consagradas? ¿Por qué existe el Regnum Christi? Y también entonces hubo una especie, no de presentación, sino de exposición de la propia experiencia. Y esta exposición experiencial es sustancialmente idéntica a la que escuchamos hace unos meses. Y es común a los legionarios, al tercer grado, es común a todos ustedes, la experiencia del amor de Dios. El amor de Dios es la experiencia más grande que puede hacer cualquier persona. ¿Cuál es el drama de la existencia humana? Que hoy, en modo particular, vivimos sin Dios. Y cuando estamos sin Dios, vivimos sin esperanza. El Papa Ratzinger, Benedicto XVI, escribió una encíclica que, por desgracia, no tuvo una difusión tan grande, pero es maravillosa, espléndida. Si la pueden leer, dedíquenle algo de tiempo. Spes salvi. Salvados en la esperanza. Hay que pensar qué era el mundo antes de que viniera Jesús. ¿Qué era el mundo antes de que viniera Jesús? El mundo pagano. Un mundo sin esperanza. Hay poesías y cantos de lamentación, elegías. De nada, venimos de la nada, vamos hacia la nada y no hay consistencias, la nada. Hay también un famoso autor americano que redujo el todo a la nada. Cuando no está Dios, no hay nada, porque nada tiene consistencia. Y entonces ya no hay esperanza. No hay esperanza con la E mayúscula, que da sentido y plenitud a la vida. Seríamos hombres sin esperanza. El mundo pagano era un mundo sin esperanza. Jesús vino a abrir el horizonte, abrió la esperanza. Y cuando nosotros leemos los textos del Nuevo Testamento, piensen en la carta a los tesalonicenses, pero todo el Nuevo Testamento, los cristianos tienen esperanza. No estén tristes como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos la esperanza porque venimos de Dios, porque vamos hacia Dios. Venimos del corazón de Dios y estamos dirigidos hacia el corazón de Dios. Y entonces la existencia no es un camino que no tiene un punto de inicio, ni un punto de llegada, ni una orientación. La existencia viene del corazón de Dios. Terminará en el corazón de Dios y se recorre en comunión con Dios. Y Jesús es nuestra esperanza, el Hijo de Dios hecho hombre. Y ustedes, como también la otra experiencia de septiembre, hablando de ustedes mismos, ustedes han dicho, hemos descubierto a Dios, pero sobre todo nos hemos encontrado con Jesús. Y de este encuentro con Jesús, nuestra vida se transforma. Y al ser transformada se convierte en vida apostólica, testimonio, anuncio del Evangelio, anuncio de esperanza, se convierte en amor. Amados para amar. Si nos sentimos fruto de una experiencia de amor, nosotros mismos nos convertimos en amor y nos convertimos en luz que ilumina el mundo. Y es esta la experiencia del pueblo de Dios que nosotros queremos despertar.
Es esta experiencia el patrimonio que es común de todo este movimiento que queremos resumir con la palabra Regnum Christi, y cada uno en su puesto, en su lugar. A la raíz está el bautismo, la vida nueva en Cristo, la fe. Y esta fe es la luz, la fuente, la energía del Espíritu Santo, la adopción para ser hijos de Dios. Hacer esta experiencia como ustedes lo han manifestado es algo grande, extraordinario, que puede llenar el vacío. Y los laicos tienen que llevar a cabo esta realidad. Pensar en una iglesia, en la jerarquía donde está el Papa y los obispos y el clero. Ver la iglesia solamente así es demasiado poco. Es una pobreza extrema. O incluso es ni siquiera percibir el verdadero sentido de la iglesia, porque la iglesia, con todos sus tesoros, de la doctrina, de los sacramentos, del servicio de la autoridad, todo eso es para el pueblo de Dios. No solo, históricamente, y esto quisiera subrayarlo, históricamente, cada vez que hemos tenido una crisis dentro de la iglesia, la crisis ha golpeado principalmente al clero, porque es así. Si el clero no cumple con su deber, todo el pueblo de Dios sufre, como en una familia. Si los padres no hacen su trabajo, ¿quiénes sufren? Los hijos. Cuando en la iglesia quien tiene la responsabilidad no cumple con su deber, el pueblo de Dios se siente abandonado. Y ahí está el resultado de la ignorancia. Si no se anuncia la palabra de Dios, la iglesia es ignorante. Si no se anuncia la palabra de Dios, no hacemos la experiencia de Dios ni de Jesucristo. Si no nos dedicamos a los demás para instruirlos, para indicarles el camino, acabaremos por perder el rumbo. ¿Y quién es? ¿Quién puede renovarnos en la iglesia? Especialmente hoy. Y especialmente hoy, porque no podemos negar que estamos en un momento difícil, un momento de crisis. Tanto es así que hablamos de la nueva evangelización, hablamos del año de la fe. Y la nueva evangelización, ¿de dónde nace? Nace del hecho que hay grandes grupos de bautizados que han olvidado su bautismo, que no saben lo que significa estar bautizados, que no practican y que incluso quieren olvidar ser cristianos, que son cristianos. La cultura de hoy quiere olvidar sus raíces cristianas, quieren regresar al mundo pagano. ¿Y qué dicen? Hoy las doctrinas, con los medios de comunicación que los medios de comunicación presentan más. Venimos de la nada, la vida termina con nuestra muerte terrena, la vida no tiene sentido. La secularización. ¿Cómo ha ocurrido este fenómeno tan grave que quiere apagar a Dios y apagar al hombre? Porque decía Juan Pablo II, la muerte de Dios es en realidad la muerte del hombre. Solo si reconocemos que Dios es la fuente, entonces tenemos agua para saciar nuestra sed. Solo entonces tenemos luz para vernos y tenemos la vida para seguir adelante. Delante de este fenómeno, tenemos que preguntarnos por qué ha sucedido todo esto. ¿Por qué? Y las respuestas pueden ser muchas, pero a la raíz está el misterio de la iniquidad, del que hemos hablado al inicio, la lucha entre el bien y el mal. Y el mal parece que ha hecho mejor su trabajo, hasta el punto de amenazar, de apagar y sofocar el bien. Una lucha fuerte. Ciertamente no triunfarán, pero pueden hacernos sufrir, pueden retrasar el reino de Dios. Y es necesario que nosotros volvamos a tomar ese papel. Y hay que recordar la historia de la Iglesia. ¿Quiénes son los que han puesto en marcha los movimientos de renovación?
generalmente ha sido el pueblo cristiano, los laicos. El Papa Francisco tomó el nombre de Francisco, pero recordemos, Francisco era un laico y el movimiento franciscano entonces era casi todo de laicos. Fue el gran movimiento que renovó a la Iglesia en aquel tiempo. Es el pueblo de Dios que tiene que moverse. Y a mí me gustó mucho que hayan subrayado el sentido de responsabilidad apostólica. También hacia la Iglesia, también hacia los sacerdotes, también hacia los religiosos. Nosotros debemos proclamar lo que nosotros queremos. Y lo que nosotros queremos es el Evangelio, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo al delegado de Filipinas que dijo que era el más anciano. Bueno, el más anciano soy yo. Pero los filipinos tienen esta característica. Es un pueblo en el que el laicado se siente verdaderamente iglesia. También con la emigración, en Italia, por ejemplo, donde hay filipinos, hay comunidades cristianas hermosas. ¿Por qué? Todos se sienten comprometidos como cristianos a hacer el propio deber y a participar. No están ahí a ver qué hacen los clérigos, qué hacen los sacerdotes. Arrimemos el hombro, somos nosotros, el pueblo laical. Leamos los Hechos de los Apóstoles, aquí la Priscila, esposos cristianos que abandonaron Roma y se fueron a evangelizar. Apolo, la tradición cristiana, puede vivir y sobrevivir a través de la acción de todo un pueblo cristiano. Y el Regnum Christi es precisamente esta grande realidad. Es el reino de Cristo. ¿Cuál es el fin del designio de Dios sobre toda la historia? ¿Cuál es este fin? Sino instaurar el reino de Dios. Jesús vino al mundo y ¿qué dijo? El reino de Dios está presente, conviértanse, crean en el Evangelio. Nos enseñó a orar con la oración que conocemos y decimos tantas veces al día. Venga tu reino, que se haga tu voluntad. Ese es el reino de Dios. Y San Pablo nos dice que toda la historia llegará a su cumplimiento cuando Dios sea todo en todos, cuando se instaurará en modo pleno y definitivo el reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios en el mundo. Y entonces sí será todo hermoso. Cuando Dios reina en el corazón de cada hombre, será reconocido como camino, verdad y vida. Y entonces se realizará, sí se realizará, ese mundo maravilloso que nosotros esperamos, en el que por falta de fe creemos poco. Pero este reino se instaura a través de nosotros. Y este reino, que pertenece a toda la Iglesia, pero particularmente nosotros queremos ser testigos. Y ahí está nuestra tarea, nuestro trabajo, lo que estamos realizando. Regnum Christi. Laicos. Primero y segundo grado. Regnum Christi, religiosos, personas consagradas. Regnum Christi, sacerdotes. Cada uno según la propia vocación. Cada uno según el lugar en el que se encuentra, según su propia condición, pero todos cooperando unos con los otros. Cada uno con la propia identidad, porque no podemos confundir las vocaciones. Cada uno tiene la suya, pero a la raíz de estas vocaciones diversificadas está la vocación común, que es la vocación de ser bautizados e hijos de Dios. Y nosotros estamos trabajando. Y esto es lo que ustedes tienen que hacer en estos días. Ver cómo ese paso que ya hemos realizado, este carisma común en el que nos queremos comprometer, al que nos sentimos llamados del Regnum Christi, esos elementos esenciales del carisma del Regnum Christi, ¿cómo son esos? El punto común de todos, de los legionarios del tercer grado, primero y segundo grado.
Cada uno tiene que encontrar su propia identidad, su vocación cristiana y esta vocación especial en el Regnum Christi y cooperar todos juntos con los demás. ¿Cómo armonizar todo esto? Este es el trabajo que estamos realizando. Pero creemos que esto es posible. Es más, debemos hacerlo porque nos reconocemos como llamados de Dios en la misma vocación de trabajar para extender el reino de Cristo. Este es el deseo que yo les hago a todos ustedes para estos 3 días, que esta experiencia que han expresado, en la que todos nos hemos sentido reflejados y que es una experiencia maravillosa, pueda encontrar en ustedes también un aspecto institucional adecuado para que pueda continuar. No queremos suprimir nada. No queremos sofocar al Espíritu Santo. Queremos que encuentre caminos y canales para armonizar, para ser eficaz y, por lo tanto, hacer más fecundo esta realidad que vista en conjunto y que vemos que ha hecho grandes cosas. Una realidad espléndida por el testimonio que cada uno de ustedes ha dado y que lo que Dios ha empezado lo lleve a plenitud, sobre todo si no fallamos nosotros en nuestro compromiso. Alla nostra fedeltà. Grazie.